En el diseño de Dios, nosotras jugamos un papel protagonista, ¿no? El papel protagonista es Cristo. Se nota que se autopublicó el libro y que nadie se lo revisó sino su esposo. Perdón, pero es que, es más, creo que tengo más problema con su interpretación de lo que es sujetarme, porque si sujetarme es no poder decir nunca no, no poder aportar algo nuevo, no poder presentar otra perspectiva, no poder contradecirlo jamás, yo no creo que eso sea sujeción. Te fue entregado tu diseño con palabras como honra, sujétate y reverencia, ¿no? Cuando el Señor habla de la mujer en el contexto de la mujer casada, de una mujer en matrimonio, le dice sí, sujétate a tu esposo porque aquí hay un orden para que se le dé gloria a Cristo realmente. Mi diseño como mujer no está supeditado a mi rol o a mi estado civil. Mi diseño como mujer está supeditado a Cristo. El don de la sabiduría te recordará que las reglas de Dios no existen para esclavizarte, sino para ayudarte a lograr que un hombre te estime, te proteja y te ame. El Señor realmente me reveló su amor por mí, recordándome que yo no tengo que ganarme nada delante de Él porque yo soy amada por gracia y que cuando un hijo de Él se une a mi vida, yo no tengo que estar probando todo el tiempo que me merezco ser amada. O sea, yo soy amada porque hicimos un pacto y es una decisión mutua. La verdad del Evangelio nunca tiene como propósito que tú te relaciones con Dios con base en el miedo a lo que Dios te puede hacer. Por favor, no creas eso. Cuando atentas en tu argumento contra el carácter de Dios, contra quién es Dios, eso es grave. O sea, aquí pone a Dios como un macho cruel en contra de la mujer que lo desobedece por un segundo. Ni si no ser ayuda idónea es pecado, ¿por qué no sería pecado que el hombre no asuma su liderazgo? Dios había hecho que ella se volviera loca. Dios hace ese tipo de cosas temibles. Yo no sé si estamos entendiendo la gravedad de este argumento y de esta conclusión. Es como, ah, no, Dios vio que no se estaba portando bien. Ah, tienes que tener temor de Jehová. Toma, te mando demencia, vuélvete loca. O sea, ese no es el Dios de la Biblia que yo conozco. Esto es usado por el diablo para alejar a las mujeres del verdadero evangelio y del amor de Dios. Esta es tu única misión: reverenciar, honrar y sujetarte. Sí, a Cristo. Bienvenidos de nuevo a esta serie donde estamos analizando críticamente el libro Creada para ser su ayuda idónea de Debbie Pearl. Esto lo estamos haciendo por muchas razones, pero principalmente porque es un libro tremendamente popular tanto en la cultura cristiana, en la iglesia en los Estados Unidos, pero después de que este libro ha sido traducido a distintos idiomas, es un libro que también se ha convertido en un bestseller, incluso en regiones como Latinoamérica, que es la que más nos compete. Y si quieres saber un poco todo el antecedente, el por qué, el contexto de este review, de esta crítica, porque es lo que es, por favor te invito a revisar los videos 1 y 2 de esta serie. Hoy vamos a entrar casi que inmediatamente en los capítulos que nos competen. Lo más probable es que este sea un video bien largo. Todavía no he decidido en qué formato lo estarán viendo, porque como va a ser tan largo, voy a grabar en distintos días para simplemente no caer desmayada del cansancio, porque es bastante intenso hablar tanto tiempo y de temas que realmente creo que son importantes para todo creyente, no solo para las mujeres, aunque esto sí es un libro dirigido exclusivamente a mujeres. No por eso me parece que no es importante que los hombres conozcan el contenido de este libro y sepan también verlo con una mirada crítica y contrastarlo a la luz de las escrituras. Y bueno, hoy nos tocan el capítulo 5 y el capítulo 6. Ambos, les voy a ser súper honesta, capítulos bien difíciles de leer. Yo pensé que lo peor ya había pasado con el capítulo 2 que hablaba acerca del tema de la infidelidad y que de un consejo a una mujer de cómo manejar la infidelidad que estaba viviendo, no su infidelidad, sino la que estaba viviendo, la que estaba cometiendo su esposo. Y bueno, salimos bastante contrariados con un consejo presentado como bíblico y piadoso, pero bueno, tuvimos la oportunidad de hacer el análisis de que realmente cuando tú contrastas esto con una verdad bíblica, la solución no es la que ella propone. Y bueno, por favor, vayan a ver el video 1 y el video 2 para más contextos si por casualidad cayeron en este. Y hicimos algunas observaciones acerca del capítulo 3 y 4, rescaté algunas cosas, siempre haciendo mención a que uno de los grandes problemas de este libro no es que cada línea de lo que dice es mentira, sino que usa mucho argumentos y versículos que son verdad, sobre todo los versículos que son la palabra de Dios y son lo que son, y tú crees que va en un buen camino, pero cuando crees que va en un buen camino, de repente te presenta una conclusión errada y potencialmente dañina a quien la toma.
Y yo sigo viendo este patrón en el capítulo 5 y 6 y la verdad iba como un poquito más relajada a leerlos porque dije, bueno, yo creo que ya lo peor pasó, quizá voy a encontrarme con más cosas que rescatar, pero no, no fue así. Salí bastante escandalizada de ambos y mi intención va a ser, como siempre, tratar de la manera más objetiva posible presentarles los argumentos que ella dicen. Creo que hay quizá un par de cosas que se pueden rescatar en estos capítulos, o sea que podemos decir, sí, esto es acertado, esto no es un mal consejo, pero en el marco general del argumento que ella presenta sigue siendo tremendamente dañino, peligroso y lo más grave para mí, se presenta como argumentos cristianos siendo completamente antievangelio y antibíblicos. El capítulo 5 se llama El don de la sabiduría y tiene un subtítulo que es una pregunta dirigida al lector y dice, ¿tienes suficiente temor de Dios como para no dudar de su palabra? Esta pregunta me pareció un poquito tricky porque no me queda claro, e incluso en el desarrollo posterior que ella hace, no me queda tan claro como si el temor de Dios está relacionado directamente con dudar de su palabra o no. Es decir, no estoy diciendo que sea algo malo o bueno, pero no sé si el tema del temor de Dios se relaciona con la duda necesariamente y de la duda de su palabra. Creo que pudo haber sido planteado de manera más inteligente, pero bueno, hay muchas cosas que me voy a saltar, ¿ok? O sea, si tú tienes el libro, por favor, refiérete a las páginas correspondientes, pero hay algunas cosas que sí voy a leer, como por ejemplo la carta corta con la que comienza este capítulo, porque creo que nos da un poquito del contexto en el que ella responde y dice, estimada Debbie, ¿cómo puedo tener un corazón alegre cuando mi marido me trata con tanta aspereza? ¿Debo fingir que es un hombre bueno en lugar de un perezoso y egoísta que se la pasa viendo televisión? ¿Debo simplemente permitir que me pisotee? ¿Cómo puedo tener un corazón alegre cuando lo único que siento es dolor? Firma Linda. Y de nuevo, a mí me parece que muchas de estas cartas, hay unas cartas que sí son un poco extrañas, pero muchas de las cartas en general que salen en este libro, yo puedo pensar que en mi vida he visto y escuchado casos de mujeres en la vida real que luchan con estos temas, que plantean en las cartas. Entonces, eso a veces me parece que trae más responsabilidad todavía con respecto al consejo que ella va a dar, porque son cosas que pasan muchas mujeres alrededor del mundo, muchas mujeres cristianas, y por eso me asusta un poco que este libro ande por allí sin ninguna oposición y sin ningún llamado de atención acerca de lo complejo y lo potencialmente dañinos que son algunos consejos. De nuevo, sí, estoy totalmente sesgada, pero no sesgada de gratis, sino sesgada por las bases ideológicas que ya hemos visto previamente en este libro. De nuevo, si tienes dudas con respecto a eso, te recomiendo entonces que primero videos 1 y 2 de esta serie. Debbie aquí le presenta una opción que ella plantea como opuesta, es decir, tú tienes dos opciones, básicamente una mala y una buena. La mala es que tú en tu propia opinión digas que Dios no espera que tú honres a ese hombre que no sirve para nada, como un poco en el contexto de la carta, que tampoco creo que es una opción pensar así cuando queremos pensar bíblicamente y agradar a Dios. Pero entonces el otro extremo es, empieza bien porque empieza con una oración como, Señor, ayúdame, ¿no? A hacer lo correcto aún por encima de mis emociones o de mi resentimiento, que ahí vamos bien. O sea, yo creo que en todas nuestras relaciones, pero sobre todo en el matrimonio, tenemos que deslastrarnos del orgullo y tenemos que dejar de pensar en nuestro propio interés porque el interés es de que somos uno y el interés de que yo tengo que tener como prioridad es el interés del matrimonio. Eso ya he aclarado que no implica permitir el y no implica permitir situaciones que son completamente inaceptables dentro del pacto matrimonial. No voy a entrar ahorita en eso. Pero entonces luego ella tergiversa la palabra porque dice, tu palabra me enseña, como si fuera un hecho, que sea una mujer que esté presente para ayudar y satisfacer todos los deseos y sueños de mi marido. La palabra en ninguna parte le dice a la mujer algo tal como está presente para satisfacer los deseos y los sueños de tu marido. O sea, esto es gravísimo, me parece a mí, afirmar que la palabra está diciendo algo que no está afirmando por ninguna parte. Entonces, como que asume que tú sabes que la palabra dice eso, pero amigas, la palabra no dice eso. La palabra nos llama a respetar a nuestros esposos, a sujetarnos a ellos, y el marco de esa sujeción es la sujeción a Cristo. Habla de ser ayuda idónea en un contexto que ya hablamos un poco la vez pasada. Habla de que realmente todo lo que vamos a hacer en un contexto de esposas tiene que reflejar un espíritu suave y apacible, que realmente si uno se pone a pensar, y eso es lo que les he dicho tanto en los videos pasados de esta serie como en mis otros videos donde he abordado este tema, al final del día esto no se trata, el llamado bíblico no es un llamado conductual a ser de tal o cual forma, es un llamado a un carácter desarrollado en torno
a mi conversión y a la transformación que el Espíritu Santo hace en mí. Y eso es algo muy distinto. Es como, bueno, déjame portarme bien porque tengo que, porque esto me va a dar un resultado que es básicamente como todo el argumento del libro hasta ahora, frente a fui salva, redimida, fui restaurada, ahora soy una nueva criatura y como nueva criatura reconozco que estoy siendo constantemente transformada a la imagen de Cristo. Entonces, de esta manera, Debbie desvía completamente la atención a la verdad de que el propósito de nuestra vida está escrito en distintos momentos de la Biblia y tiene que ver con conocer a nuestro Salvador, relacionarnos con Él, predicarlo, hacer discípulos, ser como Él fue, realmente impactar este mundo con su verdad, con su palabra y no satisfacer los deseos y los sueños de un esposo. De nuevo, ya hemos hablado, ya hemos establecido que cuando el Señor nos regala el matrimonio, obviamente con ese regalo viene un llamado en el cual se expresa nuestra devoción a Dios. Si yo soy una esposa que soy muy cristiana y soy muy evangelizadora y muy misionera y todo lo que sea, pero estoy casada y trato mal a mi esposo, lo manipulo, lo humillo, lo ofendo, yo estoy trabajando todo el tiempo y no me importa el bienestar de mi esposo y de mis hijos, evidentemente que hay una falla en mi carácter. Yo pienso que si alguna mujer está así, hay algún problema también en su relación con Dios, porque creo que cuando estamos en el Señor, aunque no somos perfectas, yo soy nada perfecta, pero el Señor va alineando nuestras prioridades y nos va enseñando el tipo de encomiendas que nos pone delante. Entonces, sí, la familia es una absoluta prioridad cuando la tienes y no creo que pueda haber una justificación a que no sea la prioridad, nunca por encima del Señor, por supuesto. No digo ministerio, digo el Señor, de nuestra relación con Él, pero al mismo tiempo eso no significa que la razón de mi existencia es satisfacer los deseos y los sueños de mi esposo. Eso, de nuevo, refleja y afirma esta obsesión, porque no puedo llamarla de otra manera, y esta idolatría que tiene la autora con la honra al esposo. Casi, casi que se pone a Dios como un medio de honra al esposo. No al revés. Ella obviamente a veces sí dice frases como sí, cuando tú honras a tu esposo, honras a Dios. Y yo entiendo ese punto que ella trata de resaltar, pero si ella ve a lo largo de todo el libro que el sentido de existencia de una mujer es ser esposa y la forma de practicar el regalo del matrimonio y ese llamado que Dios te ha dado es vivir, como dice ella aquí, ¿no? Ella dice, si tú no cumples este plan divino para tu vida jamás tendrá sentido. O sea, ella no ve nunca el sentido de la vida en términos de la salvación, en sentido de vivir como redimidos, en el sentido de dar testimonio de Cristo. Ella no ve el sentido de vida de la mujer en eso, sino en la ejecución de un rol. Y esto es algo que, bueno, ya habíamos visto en los capítulos anteriores. Y luego hace una promesa que se asocia con algo que habíamos hablado en el video pasado acerca de esta promesa falsa de felicidad. Ella vuelve a esta fórmula de, si tú haces todo esto bien, tu vida va a ser feliz. Te garantizo un matrimonio exitoso. Tanto así que ella llega a esta fatídica afirmación, que no es la primera vez que la repite, porque ya nos las había dicho en la introducción, donde afirma, no se requiere un hombre bueno, y esto es mucho más grave, ni siquiera un hombre salvo para que una mujer tenga un matrimonio divino, pero sí se requiere una mujer dispuesta a ser ayuda idónea, una ayudante adecuada. Una vez más, ella hace algo que en toda su narrativa se convierte en un patrón que es, a veces anula completamente la responsabilidad del hombre en la fórmula de un matrimonio divino, un matrimonio entregado al Señor, la anula completamente, o si no la anula, como hizo en el capítulo pasado, la minimiza su pecado, minimiza el peso que tiene en las decisiones también del hombre. No lo ve como que el matrimonio es algo que se construye entre dos personas y que ambos le responden al Señor, sino lo ve como una carga completamente puesta en las manos de la mujer, porque en el fondo, aunque ella no lo dice así, lo vimos en el capítulo 2, es algo así como si el hombre es una especie de niño manipulable, que si yo hago las cosas correctas voy a obtener un resultado y el resultado es que él se quede conmigo, que me ame, que me consienta y que tengamos un matrimonio para siempre. Y bueno, algo que aquí anoté, que puse en mis notas porque no quería olvidarlo, yo decía que este argumento que ella planteó es contradictorio, porque ¿cómo vas a tener un matrimonio divino si estás casada con un hombre que no es salvo? Ese hombre que no es salvo, que no conoce a Cristo, que todavía al menos no pertenece a la luz ni a la justicia, como dice 2 Corintios 6:14, cuando habla del yugo desigual, etcétera, que nos explica eso. Un hombre que no es salvo no tiene un propósito en Cristo, ¿verdad? Porque no,
O sea, yo creo que fue creado para que lo conozca el Señor, pero si todavía no lo ha conocido o se resiste a conocerlo, pues no va a tener un propósito eterno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se traduce el rol de la ayuda idónea que ella plantea en el que la mujer no tiene un propósito por sí misma, sino un propósito supeditado al propósito que ese hombre tiene delante de Dios? Según su argumentación, si tú estás casada con un hombre así, no hay tal propósito en el que tú lo puedas ayudar, para el que tú puedas vivir. Entonces tú no tienes, yo creo que dejaría de cobrar todo el sentido los consejos de Pablo y de Pedro cuando le aconsejan a la mujer que está casada con uno creyente que viva de tal manera en que su esposo quizá pueda llegar a creer, que le dé un testimonio tal que quizá él llegue a la fe. Dice que no es seguro, dice que no se sabe si va a pasar, pero que, digamos, ese es el deber de la mujer que ya está casada en yugo desigual. Pero entonces, ¿a qué propósito serviría ella si el hombre no está enfocado en ese propósito? A mí me parece un argumento contradictorio. Aquí se ve la idolatría, porque es como, el objetivo es tener un matrimonio divino que funcione. Casi que no importa tanto si él no es bueno y no es salvo. Bueno, no va a ser porque ningún hombre es perfecto ni no pecador, pero dice, ni siquiera un hombre salvo, o sea, lo estoy leyendo aquí, página 50, pero sí, para que esto pase, tú tienes que ser ayuda idónea. Y también me parece un poco injusto, y con injusto no lo hago, no lo digo con respecto como a términos de lo que el mundo considera injusto, sino que la Biblia deja muy claro los roles de cada uno en el matrimonio y para el hombre también hay un llamado, de hecho es un llamado extraordinario de liderazgo y de amor hacia la mujer y de protección y de sacrificio, de amor sacrificial hacia la mujer. Entonces, cuando tú ves aquí que dice, para que tengas el matrimonio divino, no importa lo que él haga, pero que tú seas ayuda idónea, literal está poniendo la carga del deber y del control para tener un buen matrimonio solo en la mujer. Y honestamente yo no creo ni siquiera que eso sea posible y no es lo que la Biblia afirma. Luego termina ese mismo párrafo con una afirmación que yo considero que es cierta y seguramente voy a tener que aclararlo acá porque cuando uno no dice algo parece que cualquier afirmación es usada en tu contra. Esto por supuesto que no quiere decir que para que yo pueda ser una esposa que se comporte bien con su esposo y haga lo correcto delante de Dios, mi esposo tiene que ser perfecto y en el momento en el que él deje de hacer algo bien, yo puedo revelarme. Eso no es lo que estoy diciendo. Y ella termina ese párrafo con una frase que dice, sirves a Cristo mediante el servicio a tu marido, sea que tu marido lo merezca o no. Yo estoy de acuerdo. Eso es verdad, 100%. Y lástima que después ella vuelve a desviarse con sus locuras, porque vamos a encontrar locuras en estos capítulos de hoy, pero esa parte sí, la reconozco como cierta. Sin embargo, más adelantito, ya cuando uno cree que más o menos va bien, ella vuelve a decir, bueno, pídele a Dios que te dé el milagro de un corazón alegre. Ella está como un poco obsesionada con el tema, de verdad, es que es una obsesión, con el tema de que tú tienes que estar bien, que tú tienes que tener una buena actitud para no generar falta de armonía en tu hogar, ¿no? Sin considerar la pluralidad de situaciones que pueden afectar el ánimo de una mujer, la salud de una mujer, etcétera. Pero bueno, yo entiendo también que ella está hablando de cuando las personas tendemos a estar amargadas o a, no queja- o a quejarnos todo el tiempo o a criticar, que yo sé, como lo dije en el video pasado, eso obviamente genera un ambiente doméstico que sí, que es incómodo y que afecta a la familia, sin duda. Pero no creo que deberíamos llevarlo al extremo que ella lo está llevando continuamente. Terrible, termina este nuevo párrafo diciendo necesitarás tomarle la palabra a Dios, como si Dios hubiese dicho que tu razón de existir como mujer es casarte y realizar los sueños de tu esposo, pero eso es lo que ella está diciendo, y convertirte en ayuda idónea por amor a él, por amor a Dios, diciendo acá, sabiendo que estás cumpliendo tu misión sobre la tierra. No sé cuántas veces tengo que desmentir esto, pero mujer, esa no es tu misión sobre la tierra. Tu misión sobre la tierra no se agota en un rol específico que Dios te da por un tiempo en tu vida, que pudiera cambiar, que está limitado a la vida terrenal, porque en el cielo no nos vamos a casar. Tu misión sobre la tierra no es solamente, de nuevo, un rol. Tu misión sobre la tierra es una relación que tú compartes con el mundo entero. Me refiero a tu relación con Cristo. Que tu testimonio como mamá, como esposa, como trabajadora, como ama de casa debería reflejar esa relación de la que tú dependes, eso es otra cosa. Y aunque suena parecido, no es lo mismo ni es igual. A continuación, ella hace una serie de afirmaciones que, bueno, vamos a decir que no están bien, pero no están mal, porque no las, tampoco las construye también, no las argumenta también, pero yo sí creo, ella básicamente le dice a la mujer, bueno, deja de escuchar los consejos del mundo con respecto a tu matrimonio, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso. El mundo secular nunca va a aconsejar
completamente bien a una mujer cristiana acerca de su actitud en el matrimonio, aunque pudiera haber cosas rescatables, pero está bien ese llamado de atención. Habla de pídele sabiduría a Dios, pero de nuevo, esto lo puse al final de este capítulo, pero todo su pedido de sabiduría gira en torno a que Dios te dé sabiduría para poder hacer la ayuda idónea que mantenga tu matrimonio en armonía. No es una sabiduría para otra cosa. No es para darle gloria a Dios, no es para, sí, ser testimonio de Cristo a otros, es sabiduría para conservar tu matrimonio. Y yo sé, o sea, obvio, yo también necesito todos los días de mi vida sabiduría para saber conducirme con mi esposo, para lidiar con el conflicto, para afrontar mis propios cambios, que ya vamos a hablar ahorita un poquito de eso, mis propios cambios, no sé, hormonales, de salud, de... Entonces, claro, esto no es descartable, pero no con el fin que ella lo presenta. De nuevo, aquí viene con otra de las cosas que ya vimos en el video pasado, una frase como que dice, no pierdas la esperanza en que Dios te va a dar sabiduría, tú puedes ser la mujer que Dios usa, sino para cambiar a ese viejo en un hombre maravilloso, por lo menos para aligerar tu propia carga y convertirte en esposa celestial, apta para el mismo Hijo de Dios. Un poco raro ese argumento, ¿no? Como ella cree mucho en que tus acciones van a cambiar a tu esposo, pero que si no cambia, creo que está diciendo algo bueno, pero al mismo tiempo es raro, porque dice, bueno, convertirte en esposa celestial, apta para el Hijo de Dios. A ver, hasta donde yo comprendo la teología bíblica, la Biblia no dice que yo, Clara, voy a ser esposa de Cristo individualmente. Dice que como iglesia, como un conjunto de gente redimida, salva, comprada por un precio, el Señor nos prepara para sí mismo, como su cuerpo, ¿cierto? Entonces, como que esta relación individual de que, bueno, si no puedo ser una esposa idónea para mi esposo, voy a ser una esposa para Cristo. De nuevo, no estoy diciendo que está completamente errado el argumento, pero creo que puede llegar a ser confuso y un poco engañoso dependiendo de cómo se maneje. Así que prefiero yo pensar en los términos que la Biblia sí habla, de esta futura boda, de las bodas del Cordero, literal con su iglesia, no conmigo individualmente. Aunque claro, este argumento podría servir para decir, bueno, es que yo quiero agradar a Jesús en mi relación personal con Él y quiero ser una mujer que le dé gloria en lo que hace, en cómo se conduce. Y bueno, ok, eso está bien, tiene sentido. Aquí subrayé algunas cosas que me parecen necesario resaltar porque este es uno de los capítulos donde encontré más contradicciones. O sea, hay cosas que ella vuelve a repetir, que uno ya ve el patrón de su argumento, pero luego sale con una cosa con algún argumento que si yo lo pongo delante de argumentos que ha dado en capítulos pasados, se está contradiciendo. O sea, o piensa una cosa o piensa la otra, porque ella insistentemente dice, tu propósito de vida es ser ayuda idónea, es servir a tu esposo, es que él cumpla el propósito para Dios, ayudarlo en eso, pero luego dice cosas como su plan es eterno, su plan incluye más de lo que es nuestra relación con nuestros maridos. Y yo dije, oye, qué bien, o sea, está bien, pero entonces, ¿cómo concilias eso con todo lo que vienes diciendo en el libro? Ella en ningún momento valida que ninguna actividad de una mujer que esté casada que tenga que ver con algo que no sea su esposo. Y lo ha dicho, no lo estoy inventando yo. Entonces es muy raro porque ella a veces hace como un llamado a la mujer a relegarse completamente a sí misma, que no está bien, pero luego le hace un llamado y yo, digamos, estoy juzgando su intención, no la puedo saber, pero en mi percepción pareciera que lo que está haciendo es como jugar con el lector de como, no te quiero tumbar tanto, entonces déjame exaltarte un poco. Entonces se va aquí como un punto de exaltación, que tampoco es bíblico, porque entonces dice, Dios diseñó el matrimonio para que fuera un modelo terrenal del matrimonio divino de Cristo con la iglesia, ¿cierto? En el diseño de Dios, nosotras jugamos un papel protagonista, ¿no? El papel protagonista es Cristo, o sea, es así. Por tanto, Dios no dejó margen para error por falta de entendimiento. Su palabra habla con abundancia y claridad acerca de nuestro papel. ¿Saben qué? Su palabra habla del papel de una esposa, pero la verdad no lo hace exhaustivamente. Y honestamente creo que es porque su palabra nos revela o pasa mucho más tiempo revelándonos temas que son más trascendentes que el rol específico de una esposa. Habla mucho más de nuestro corazón, que es lo que realmente tiene que ser cambiado para que yo sea buena esposa, buena sierva, buena madre, buena trabajadora, etcétera. Entonces, ella lo pone como, wow, la palabra nos dijo ya mil cosas y te dijo todo. No, no, la palabra nos da directrices, nos habla del orden en el hogar, nos habla del corazón de una esposa, hace exhortaciones específicas para la mujer que son tremendamente importantes de recordar, pero no, la palabra no hace lo que ella está diciendo que hace. Entonces, como que lo asume, pero realmente no es así, tampoco lo prueba. Luego pasa a una parte en este capítulo que yo no entendía muy bien por qué venía en ese orden hasta que ella presenta una carta y es que entiendes lo que está tratando de decir. Básicamente, Debbie empieza a criticar la existencia de, lo pone entre comillas, eruditos
que han interpretado la Biblia de maneras que ella considera incorrectas con respecto al rol de la mujer y a las actividades que la mujer puede hacer. Yo no entendía mucho esto. Vuelve a citar Tito 2:3-5, que es el versículo que nos hace un llamado a las mujeres que somos, bueno, yo me meto en el paquete de la mujer mayor, de las mujeres que somos un poco mayores, a enseñar a otras mujeres, principalmente temas de carácter, pero sí vinculados a ser buenas esposas. Es como tienes ese rol, tienes ese llamado, o sea, hazlo realmente desde una transformación en Cristo, como no te distraigas con otras cosas, sé prudente, sé casta, cuida tu casa, que es una exhortación realmente hermosa. Y nunca se nos olvide para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no para que tu marido sea, cumplas todos sus sueños y deseos, ¿no? Importante el objetivo que nos plantea Tito. Y de nuevo, no, no lo pongo esto como, vamos en contra del esposo, para nada. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre vivir para satisfacer los deseos de un hombre, que es igual de falible que tú, a quien obviamente debes respetar y valorar y amar, pero es diferente si mi motivación es esa, a si mi motivación es que la palabra del Señor no sea blasfemada, es decir, que hay un testimonio que se pruebe como verdadero en seguir a Cristo y en tomar nuestra cruz y en morir a nosotras mismas. Es completamente diferente el enfoque. Ella lo que dice es que entonces, como leemos esto en Tito, es claro que es el plan de Dios. Y mi punto es, Tito es una exhortación a las mujeres, pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios para tu vida, si lo estás buscando, está en Mateo 28, que habla de ir y hacer discípulos. Como, o sea, si tus discípulos son tus discípulos son tus hijos. Si la forma en la que tú sirves al Señor es cocinando en tu casa, pues gloria al Señor. Pero no es porque eso es un fin en sí mismo, sino eso es la manera en la que tú le das gloria al Señor y en la que cumples Mateo 28. Luego comprendí por qué de la nada abordó este tema y es porque ella cita una carta que no la voy a leer toda porque no es tan larga, pero me puedo ahorrar la lectura y simplemente se las voy a explicar. Básicamente es una mujer que le escribe diciendo que el ministerio de Debbie Pearl la ha bendecido mucho, que le ha ayudado demasiado en su matrimonio, que es lo máximo, pero que ella desafía la postura de su esposo acerca del rol de la mujer en la iglesia, que ella ha visto que ha habido muchos estudiosos de la Biblia que saben, que han explicado cuál debería ser como la correcta interpretación de las escrituras con respecto a la participación de la mujer en la iglesia, que la mujer sí puede enseñar, que la mujer sí puede tener liderazgo y que ella como que reta un poco a Debbie a pensar distinto. Hay un libro de esta persona que analiza los pasajes bíblicos que han tenido atadas a las mujeres por siglos y él los explica correctamente, iluminando el hecho de que el plan de Dios para las mujeres es el mismo que para los hombres. Yo no sé si esta carta fue así literal, ¿verdad? Pero básicamente esta es una mujer que está como encontrándose frente a que existen otras posiciones doctrinales relativas a lo que una mujer puede o no hacer en la iglesia. Y eso existe hasta hoy, es decir, hay distintas posiciones que han sido producto de un debate histórico dentro de la iglesia cristiana acerca de lo que la mujer puede hacer o no puede hacer. Distintas denominaciones opinan distintas cosas acerca de lo que la mujer puede hacer o no. Por ejemplo, tú tienes determinadas denominaciones donde la mujer no tiene permitida ningún tipo de enseñanza pública, donde nunca en tu vida vas a ver mujeres pastoras, mientras que en otras denominaciones hay mujeres que se les permite enseñar públicamente, hay otras que solo se les permite enseñar a mujeres, hay otras que incluso se les permite ser pastoras, asumir liderazgo. ¿Qué determina eso? Determina la posición doctrinal de esa denominación. No vamos a entrar aquí en debate de si sí o si no, porque eso ya sería un debate de otro video completamente distinto, pero yo creo que cualquier persona que enseñe sobre estos temas tiene que reconocer la existencia de eso, no partir de que mi visión es la única que existe y es la única válida y si tú piensas algo diferente estás loco. Que creo que eso a veces nos pasa demasiado en el mundo cristiano. Y esta señora que le manda la carta, ella como que se acaba de encontrar con eso y dice, pero es que claro, esto me hace clic porque yo creo que la mujer tiene que poder enseñar y me parece que tú, Debbie, tienes que corregir tu teología. La verdad lo que veo es que ella dice como los pasajes que la mujer obedezca y no enseña a su marido han sido incorrectamente traducidos y recibidos. La verdad yo no sé como las implicaciones reales de esta carta, no sé cuáles son las intenciones de la persona que escribió esta carta, no sé si se volvió excesivamente liberal o si tiene un background feminista, no lo sé, no lo sé y no puedo saberlo con esta información, pero no me pareció una carta completamente loca, me pareció la carta de una mujer diciendo, oye, yo descubrí otras personas que también han estudiado la Biblia que llegan a esta conclusión. Bueno, en el libro Debbie se enoja, o sea, tú ves la respuesta, está sumamente enojada y lo que me parece curioso, además de su enojo, que bueno, es válido, ella lo puede tener, es que
obviamente, ya les voy a decir, rechaza todo lo que está diciendo, pero no aporta argumentos de por qué lo está rechazando, sino que básicamente dice que históricamente la cantidad de gente que también ha estudiado de la Biblia y las traducciones a la Biblia que se han hecho no pueden estar equivocadas. Y que su esposo, que estudió griego por 30 años, que sabe lo que quiere decir el griego y que confía plenamente en la traducción al inglés de la Biblia, él no está equivocado. Entonces, que esto es un engaño del demonio, pensar de esa manera. Y algo muy triste que ella hace, porque yo estaba leyendo, bueno, ¿qué le va a dar argumentos? Yo les expliqué en algún momento, creo que en el primer video o en el segundo, que en esta conversación hay un tema de posiciones doctrinales y hay quienes son complementaristas en cuanto al rol de la mujer y hay unos que son igualitaristas que básicamente plantean distintas dinámicas y eso es un espectro. El complementarismo tiene un espectro y el igualitarismo tiene un espectro. Hay personas que se encuentran en distintos puntos del espectro de cada doctrina y yo pensé que ella le iba a dar como argumento según su posición doctrinal. La verdad, se sintió ofendida porque se nota en la respuesta, pero además los argumentos no tienen ni pies ni cabeza porque le empieza a decir, bueno, es que la gente que tiene tu postura anima a las mujeres a asumir puestos de liderazgo y por eso te animo a que investigues sus índices de divorcio y entenderás mi asombro ante tu elección de argumentos. Las estadísticas revelan que en promedio los cristianos modernos tienen índices de divorcio más elevados que la población general. Ella básicamente dice que si una mujer se sale de la doctrina que ella ve, donde no puede tener ningún tipo de liderazgo, no puede tener enseñanza, etcétera, eso va a terminar en divorcio. No estoy inventándolo porque es que lo va a seguir como argumentando en las siguientes líneas, ¿no? Y lo otro es que eso es mentira. El cristianismo no tiene índices de divorcio más elevados que el mundo secular. Es cierto que son elevados, pero yo hace nada consulté unas cifras recientes, son súper tristes, pero no llegan a las del mundo secular. Entonces, además ella no cita en este libro. A mí algo que me sorprende es que esta mujer no hace una sola cita de fuentes de ningún estudio, de ningún libro. Esto es lo que ella afirma y ya, ¿no? Se nota que se autopublicó el libro y que nadie se lo revisó sino su esposo. Perdón, pero es que así no puedes escribir un libro. Básicamente, el argumento de ella es que las mujeres que se van por esta vía, su matrimonio termina en divorcio. Y de nuevo, hasta cierto punto tiene sentido que este sea su argumento porque en la obsesión que ella tiene con el tema de la preservación del matrimonio, no con entender a Dios y cuál es la teología bíblica acerca de las cosas, ella se va al punto como no, esto es mentira porque esto afecta al matrimonio. Y si esto afecta al matrimonio, esto es mentira. Sin considerar que hay otros elementos que son los que pudieran estar afectando al matrimonio y no una teología sobre el complementarismo o el igualitarismo, doctrinas que ella ni siquiera menciona en su argumento. Y, o sea, la verdad, argumentos que no tienen ninguna solidez. Dice, ¿por qué habría Dios de permitir que sus palabras fueran engañosas, enseñando exactamente a lo contrario a lo que es su voluntad? Es decir, que la traducción o la interpretación que se ha hecho a lo largo de los siglos de la iglesia, Dios permitió que fuera engañosa. Y eso querría decir que nadie en la actualidad podría desafiar esa interpretación bíblica porque hace 1900 años alguien la interpretó de una manera y bueno, eso realmente, de verdad, me parece un poco una ignorancia de posturas, ¿no? De posturas teológicas con respecto a este tema. Yo creo que hubiese sido más productivo decir, ok, mira, esta es mi postura doctrinal y estas son las razones y los argumentos por los que yo creo que una interpretación limitativa de los roles de la mujer en la iglesia, de lo que puede hacer o no, es la correcta. Y podría haber dado esos argumentos, pero la verdad no lo hizo. Y hace lo que a veces mucha gente me ha hecho en los comentarios cuando le molestan argumentos que digo, es como, no, esto es feminista, esto es la liberación femenina. Por eso tú piensas así, sin responder a los argumentos como tal, que es realmente lo que deberíamos hacer, ¿no? Y bueno, no sé, se lanza un argumento allí como de que las traducciones están bien, es raro porque dice, no sé si esto es un tema de traducción al español en el libro, quizá, pero dice, ellos quieren, o sea, como estos eruditos que están mal según ella, quieren que creamos que 500 versículos repartidos en 25 libros diferentes de la Biblia han sido consistentemente traducidos de manera incorrecta o interpretados de manera incorrecta por todas las sectas, no sé por qué dice secta, quizá porque ella es de una secta, católicas, protestantes, judías y bautistas por igual. Y de nuevo, por eso yo digo que ella habla con ignorancia, porque esto que está diciendo ella no es cierto. No todas las corrientes judeocristianas interpretan el rol de la mujer de la misma manera, o sea, no hay consenso.
Y eso, todo el que sepa un poquitito del tema lo puede ver. No hay consenso y esto sigue siendo un debate hasta el día de hoy. Hay iglesias que ordenan mujeres como pastoras, hay iglesias que solo limitan su labor a la de maestra, pero no pastora, hay iglesias que deciden, no, mira, la mujer de verdad va a enseñar en su casa y a los niños. Y todas esas son posturas de las que tú y yo podemos estar súper de acuerdo o podemos diferir, pero ese no es el punto. El punto es que existen y como es un tema que yo llamaría de segundo orden o de tercer orden inclusive, sigue habiendo debate en la iglesia cristiana, en la iglesia bíblica. Entonces, ella no reconoce para nada esto, simplemente se enoja, porque la verdad, sí, y sigue hablando. Bueno, básicamente ella lo que le dice es que estas cosas son así porque le dice esto, voy a leerlo literal para ni siquiera interpretar lo que está diciendo. Tendrás que consultar a un evangelista pop de la televisión o algún conferencista que se sostiene con los donativos financieros de mujeres para encontrar la interpretación moderna que tú dices que enseñan hombres como el que citaste. Existe una razón por la cual estas personas buscan apelar a la mujer moderna. 9 de cada 10 donativos recibidos por estos ministerios y 9 de cada 10 compras de libros y cassettes los hacen mujeres. La mujer que no puede estar cerca de su marido tiende a desarrollar una intimidad espiritual absorbente con líderes espirituales, sean hombres y mujeres. Entonces, esto es triste porque ella está diciendo que si tú piensas así es porque te convenció como un televangelista y porque a ellos les interesa que tú les des plata. O sea, no porque esto pudiese ser una interpretación válida de las escrituras. Y este argumento de las mujeres que desarrollan como una relación, no necesariamente romántica, sino como una relación, una intimidad espiritual absorbente con líderes, yo sí creo que esto es un poco cierto. O sea, yo he visto esto pasar, no sé, que si con mujeres viudas o divorciadas o que tienen problemas con sus esposos, que es cierto que se abocan como a estas relaciones con líderes espirituales y a veces ahí es donde se dan como algunas situaciones de abuso espiritual, pero esto no es por una interpretación moderna de las escrituras, esto es por las distorsiones, por la falta de límites, por el abuso espiritual, por el pecado, o sea, no es precisamente por esto. Y de nuevo ya no aporta ninguna cita para dar las estadísticas que está citando, o citando no, mencionando. Entonces, bueno, luego lanza unos argumentos un poquito desordenados y dice que me estás pidiendo que adopte una filosofía que es contraria a la Biblia, que ha destruido incontables hogares, tiene bajo tratamiento antidepresivo y ha impulsado a los hombres hacia la pornografía, a cambio de algo que ha funcionado perfectamente durante los últimos 35 años de mi matrimonio. Esto no tiene nada que ver con lo que le está diciendo la carta, la verdad, y yo no sé si a alguien le parece que sí tiene que ver, pero es como tú estás argumentando una relación causa-efecto de que las mujeres o los sistemas que cuestionan que la mujer, por ejemplo, permanezca completamente callada en un entorno de iglesia o que asuma algún tipo de liderazgo, que es lo que le está preguntando la mujer de la carta, porque no está diciendo nada tampoco del otro mundo, que eso es lo que genera divorcio e impulsa a los hombres a la pornografía. O sea, ella ni siquiera explica cómo es que eso pasa, cómo es que, por ejemplo, una mujer enseñando la Biblia, me imagino que porque desatiende al esposo, pero ella nunca lo argumenta, genera esto, ¿no? Y no tiene nada que ver, o sea, ella dice básicamente que la mujer que está enseñando, por ejemplo, destruye el hogar, porque en la carta no habla como, bueno, una mujer que va a ser pastora, por ejemplo, un liderazgo pastoral, no está preguntando eso, ¿no? Y además, de nuevo, no da argumentos bíblicos, es como tú me estás diciendo que esa conducta que ha provocado todos estos problemas, que además ella no te prueba ni te argumenta en ningún momento cómo la mujer con algún tipo de ocupación o liderazgo en la iglesia genera el divorcio, la pornografía y todo eso, su único argumento es que su matrimonio sí le ha funcionado y que ella es completamente, ha tenido un matrimonio feliz. Es un poco raro, la verdad, este argumento y no puedo ni siquiera validarlo porque ni siquiera creo que es un argumento. Entonces, bueno, y le termina la carta respondiendo, yo te sugiero que le creas a Dios. Lo que le está diciendo realmente es, yo te sugiero que creas mi interpretación de lo que Dios dice, que no es lo que realmente está diciendo la palabra. Quisiera detenerme solo un momento para recordarte que es posible apoyar la creación de este tipo de contenido al unirte a mi plataforma de Patreon, el Patreon de La Vida Clara. Al unirte, estás haciendo posible que yo me dedique a preparar este tipo de videos, a escribir libros, artículos para la edificación de la iglesia y que participe en facilitar herramientas para que la iglesia continúe creciendo en torno a una visión bíblica de la vida. Son 4 los niveles de apoyo disponibles en Patreon y puedes elegir el que esté más a tu alcance o el que más se acerque a lo que te gustaría comprometerte y recibir sus beneficios. Quisiera recordarte que al convertirte en Patreon vas a tener acceso a todo esto que sale en pantalla, canal exclusivo de Telegram, encuentros de Zoom, descuentos o acceso gratuito a mis cursos, acceso al podcast exclusivo Darnos Vida, respuestas a tus mensajes directos y de verdad muchísimos más beneficios que tienes que ir a revisar en la página de Patreon y además es una gran
oportunidad de apoyar este ministerio y de seguirme dando el privilegio de poder servirles de esta forma. Muchísimas gracias por considerarlo y continuemos con el video. Vamos a continuar con este capítulo. Y eso que, o sea, el 5 está intenso, pero el 6, wow. Bueno, creo que este va a ser un solo video, la verdad, porque ya veo que va a durar un montón de tiempo. Tengo 50 minutos hablando. Yo creo que este va a ser un solo video y creo que vamos a tener muchos videitos de esta serie para poder terminar el libro. Aquí yo pensé que ella iba de verdad a desarrollar un argumento porque dice, ahora veamos lo que dice Dios tal como Él lo dijo, el diseño de Dios para el matrimonio, y procede a transcribir Efesios 5, 22, 24, que me parece curioso que no cite, que nunca empieza desde el 5:19, que habla de la sujeción mutua a Cristo, nunca parte de allí. Ella se concentra y casi que descarta los versículos y el contexto anterior en cuanto a la sujeción esposa-esposo. Pero ok, la sujeción es una literal un llamado. Y luego Colosenses 3:18, de casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego Primera de Corintios 11:3, de que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Esos son sus versículos que ella cita. Y luego llega a como sus conclusiones inmediatas, y es, Dios manda que la esposa se someta a su propio marido. Ok. Dios informa al varón que él es la cabeza de su esposa. Sí. Y 3, Dios le dice a la esposa que se sujete a su marido en todo. Sí, hasta ahí. Pero luego, coma, y viene a agregarle cosas al Evangelio, porque dice, en cada decisión, en cada paso, en cada plan, en cada opinión y en cada asunto cotidiano. Yo retaría la interpretación de que sujetarnos a nuestro esposo en todo. Es más, creo que tengo más problema con su interpretación de lo que es sujetarme, porque si sujetarme es no poder decir nunca no, no poder aportar algo nuevo, no poder presentar otra perspectiva, no poder contradecirlo jamás, yo no creo que eso sea sujeción. Pero creo que ese es el punto. Ella le agrega como cada decisión, cada respiro, no necesariamente eso es la sujeción. Yo creo que la sujeción, y no lo creo como de opinión, sino creo que veo una consistencia en el argumento bíblico de que la sujeción es principalmente respeto, ¿no? Respeto y consideración de él como la persona que amamos, pero también del liderazgo que el Señor le ha dado. Y un reconocimiento de eso, yo nunca diría que en reverencia al esposo, sino en reverencia a Dios. Nada, después entonces hace como un argumento en torno a eso que no está también como muy bien soportado, y termina con una frase donde dice, a ti, mujer, te fue entregado tu diseño con palabras como honra, sujétate y reverencia, ¿no? Es decir, cuando el Señor habla de la mujer en el contexto de la mujer casada, de una mujer en matrimonio, le dice, sí, sujétate a tu esposo porque aquí hay un orden establecido para que se le dé gloria a Cristo realmente, y para que yo creo que el Señor en su sabiduría es como, bueno, esto es lo que va a hacerse así para que las cosas funcionen a nivel práctico y también para reflejar una relación mucho más sublime, que es la relación de Cristo con su iglesia, y por eso el matrimonio, un matrimonio bien llevado, le da la gloria al Señor, ¿no? Pero yo no creo que mi diseño está exclusivamente, o sea, no lo creo porque, de nuevo, no porque no sea mi opinión, sino porque no lo veo en la Biblia. Mi diseño como mujer no está supeditado a mi rol o a mi estado civil. Mi diseño como mujer está supeditado a Cristo y a lo que el Señor permite que yo como mujer, desde mis debilidades y fortalezas, aporte al reino. Si en esa ejecución de mi aporte al reino yo soy casada, sí tiene que ver de una manera con base en valores y principios bíblicos, pero no como, esta es tu única misión, reverenciar, honrar y sujetarte. Sí, a Cristo. Ella hace el argumento de que uno necesita sabiduría para poder entender a un hombre, su ego, su corazón tierno y sus necesidades apremiantes. Sí, no lo pondría yo nunca en esas palabras, pero vamos a decir que ok, para no seguir criticando absolutamente todo. Dios se deleita conmigo cuando yo deseo deleitar y agradar a mi marido. Yo pienso, según lo que yo he leído en las escrituras, que Dios se deleita conmigo cuando yo me deleito en Él, cuando yo amo a mi Señor y cuando mi vida es un resultado de ese deleite que yo tengo en mi Dios, ¿no? Bueno, ya para terminar este capítulo, que por cierto, no sé si aquí ven que tengo un no anotado como no, así que se va a poner interesante. Ella termina como con unas conclusiones acerca, de nuevo, como un poquito esta presencia de control de la que ya hemos hablado en el pasado. Dice, tu vida estará llena de situaciones como las de bolsas de basura derramadas, que eso era un ejemplo del que ella habló en el capítulo 2, creo, o el tercero. Tu marido será egoísta, desconsiderado, no respetará tus derechos, será un necio, pudiera ser cruel, y ese hijo de Adán hasta pudiera andar en pecado. O sea, puede hacer lo que le dé la gana, básicamente, pero no podrá hacer de ti una víctima a menos que tú reacciones fuera de la sabiduría de Dios. Yo creo que esto es un poquito delicado decirlo así,
Porque si hay una mujer que ha sido, por ejemplo, agredida por su esposo físicamente, su vida ha sido atentada por su esposo, esa mujer es una víctima. No es un tema de victimización que, ay, pobrecita, me estoy haciendo la víctima. No, o sea, ella es jurídica y socialmente una víctima que necesita apoyo. No es una víctima delante del Señor, pero sí se convierte en una mujer particularmente vulnerable. Entonces, como que decir una validación de todas estas cosas del hombre, pero que la decisión tuya es tuya de no ser una víctima, me parece delicado porque como ella no está especificando casos y no está mencionando excepciones, a mí no me queda otra que entender que ya está hablando de manera genérica para casi toda situación. Entonces, necesitas la sabiduría para poder refrenar tu lengua, tú puedes decidir si quieres vivir en un estado de enojo y amargura, es verdad, uno tiene la elección de no hacerlo, para vivir cada día dando honor a tu marido en el nombre de Dios. A mí me cuesta hacer un caso bíblico por la idea de que yo tengo que vivir dando honor a mi marido, yo tengo que vivir dando honor a Dios. Por ahí tiene que pasar mi relación con mi esposo, pero no al revés, ¿saben? Y luego viene esto que dice, el don de la sabiduría te recordará que las reglas de Dios no existen para esclavizarte, y aquí creía que iba bien, pero no, sino para ayudarte a lograr que un hombre te estime, te proteja y te ame. O sea, las reglas que nos pone el Señor no son reglas por amor a nosotros, no son reglas porque nuestro corazón es pecaminoso y necesitamos poder discernir el bien del mal, no son reglas porque Él sabe lo que es mejor, no. Son reglas que te ayudan a lograr un objetivo que es lograr, porque además se ve como un objetivo, un logro, que un hombre te estime, te proteja y te ame. Ella en todo tiempo pone el contexto del amor como algo que ella tiene que ganarse. Yo de verdad creo que esto es la base de su teología. Ella, no sé, no tengo ni idea cómo fue su historia personal y no me atrevería a inventarla ni a juzgarla, pero me hace pensar en mí, en la Clara sin Cristo, que por muchas cosas de mi vida personal, de mi historia familiar, yo crecí creyendo que yo tenía que ganarme el amor de un hombre y por eso me obsesioné tantos años de mi vida con ser como la perfecta en mi cabeza, una idea que yo me creé de una mujer perfecta en mi cabeza y creía que tenía que demostrar y que hacer hasta que el Señor realmente me reveló su amor por mí, recordándome que yo no tengo que ganarme nada delante de Él porque yo soy amada por gracia y porque justamente eso es un regalo y que cuando un hijo de Él se une a mi vida, yo no tengo que estar probando todo el tiempo que me merezco ser amada. O sea, yo soy amada porque hicimos un pacto y es una decisión mutua. Mi esposo a veces todavía le toca recordarme, hey, o sea, tú no tienes que hacer nada. No me refiero a no cuidar el matrimonio, que eso es otra cosa, pero es como si tú tienes que ganarte ese amor para merecértelo. Ya tiene un error aquí grave, grave teológico con respecto a eso. Ni siquiera hemos empezado el capítulo 6, pero lo vamos a empezar y se llama El principio de la sabiduría. Y dice, tiene este subtítulo que luego me doy cuenta que forma parte de la argumentación que hace en el contenido del capítulo 6, que es tan fuerte que ya le hice comentarios al subtítulo porque dice, empieza el título, El principio de la sabiduría. Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. Y saben que cuando ella explicó esto, realmente me di cuenta cuando estaba leyendo el contenido del capítulo 6, para mí se hace más claro lo que ella cree que la lleva a dar todas estas ideas falsas de conseguir el amor, de retenerlo, como les vengo diciendo ya en varios videos, de esta decisión conductual de hacer las cosas bajo un plan y una estrategia que nunca viene de un corazón transformado y de un corazón genuino, sino de un plan que funciona, una conducta que va a lograr objetivos. Y ya van a ver, o sea, que ella me revela todavía más como las razones que la llevan a decir eso. Ella empieza a hablar acá de dónde viene la sabiduría y empieza con una frase aquí que dice, la sabiduría es concebida en un lugar extraño, es engendrada por el temor. Muchos cristianos se niegan a hablar del temor, no sería muy popular con un público que solo codicia placer. Los comentaristas intentan persuadirnos de que el temor bíblico no es más que un respeto por Dios y no verdadero temor. No por leer todo el párrafo, pero ella básicamente dice que el temor de Jehová, el temor de Dios, no es una reverencia, no es un respeto, es miedo. Y no estoy inventando nada, ella lo dice acá porque dice, pero nuestras acciones y reacciones definitivamente acarrean resultados dolorosos en esta vida presente, así como en la eternidad. Vivimos bajo una ley de siembra y cosecha que es tan cierta e implacable como la enfermedad y la muerte. La vida sin temor es el paraíso de los necios. Ella habla básicamente de que el temor de Dios es, y lo explica así más adelante, es mi conciencia de que Dios me puede hacer pagar por mis acciones. Y si no me crees,
lo que te estoy diciendo, quédate conmigo y por favor llega al final del análisis de este capítulo, porque me atrevo a decir que este capítulo 6 es peor que el capítulo de competir con la amante. Y ya vas a ver por qué. Entonces ella básicamente argumenta todo esto diciendo que lo que nos hace sabios, igual que, porque cita ya en la segunda página Salmos 111, Proverbios 1:7 y Proverbios 9:10, que habla que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová es el principio de sabiduría, bueno, lo repite como en las distintas citas que encontramos en la Biblia, pero que nuestra relación con Dios, y de hecho esto me permite entender más por qué ella ve el matrimonio como lo ve, como un tema sí, de temor y de causa-efecto, es que si yo obro mal y hago algo mal o incorrecto a los ojos de los principios de Dios, yo voy a sufrir las consecuencias y tengo que tenerle miedo a lo que Dios me vaya a hacer. De nuevo, esto no es una forma de decirle yo al cristiano que no importa lo que tú hagas, hay gracia para ti, relájate, no hay consecuencias. No, porque Pablo nos dijo muy claramente que la abundancia de la gracia no debe implicar abundancia del pecado, para nada, ¿no? No es un abuso de esa gracia que nos ha sido dada. Pero tampoco Dios no se revela a nosotros como el vengador, ¿no? Más bien, ¿quién es Jesús? El único intercesor entre Dios y los hombres, el único que aboga por nuestro caso. Y Debbie, en este capítulo que vamos a ver, ella obvia completamente la obra de la cruz. Es como si no existiera. Y eso, por eso les estoy diciendo que me parece que este capítulo 6 es el más grave, mucho más grave al menos que el capítulo 2 de la competencia con la amante. Ella dice, todo lo que Dios dice 3 veces es digno de ser acatado, porque hizo 3 citas de este versículo, pero es que todo lo que Dios dice es digno de ser acatado, no 3 veces o 2, ¿no? Cuidado, mucho de lo que leerás en este libro ha sido escrito para infundarte temor de Dios. Siento que si puedo lograr que las esposas jóvenes cobren conciencia de que sus acciones tienen consecuencias, quizás se vuelvan hacia Dios ahora mismo y empiecen a sembrar para el espíritu y no para la carne. La verdad del evangelio nunca tiene como propósito que tú te relaciones con Dios con base en el miedo a lo que Dios te puede hacer. Yo creo que la conciencia de que Dios es absolutamente poderoso y esa reverencia que te da de que Dios no está a tu nivel, o sea, Dios es Dios realmente y que Él tiene el poder de controlarlo y hacerlo todo, para mí ese es el temor de Jehová, la conciencia de que Él es Dios y yo no soy y que yo debería temerle a ese hecho, pero no de un Dios que me va a perseguir para hacerme daño, que es lo que ella termina argumentando en este capítulo. Entonces, aquí es una teología súper deficiente y ella dice que ella espera motivar a las esposas que sepan que lo que hacen va a tener consecuencias, entonces que tengan una buena conducta para no tener malas consecuencias. Aquí no hay ninguna obediencia por amor, aquí no hay una devoción por lo que Cristo hizo en la cruz, no hay ninguna transformación personal. Un tema exclusivamente conductual. Y aquí vino, muchachos, lo que me dejó en shock de este capítulo, ¿verdad? De nuevo, yo no me esperaba encontrarme con esta historia, pero para nada. Voy a tratar de resumírselas porque leérselas sería bastante largo, dura como 3, 4 páginas. Bueno, mentira, esto es una introducción antes del subtítulo de La mujer loca, que así se llama, la parte que quiero destacar. Ella dice, viejas fracasadas y desilusionadas. Y aquí comienza básicamente diciendo que ella ya no trabaja ni le escribe a las mujeres viejas, que por cierto yo estoy dentro de las viejas porque dice que son las que tienen ya 40, 50 años, porque ella piensa que ellas ya no tienen remedio, que una mujer, ya sea que se haya quedado soltera o sea que esté casada, pero que esté amargada, que ya básicamente ya no va a aprender, ella no tiene esperanza de aprender y que ella prefiere dedicar su tiempo a las jóvenes que todavía hay tiempo de rescatarlas. Y se burla un poco como, bueno, una mujer que supuestamente está muy llena del espíritu, pero está desilusionada y sola. Entonces, para mí es inútil responder a las mujeres mayores, así que yo me voy a enfocar en hacer Tito, de yo ser la anciana que enseña a las mujeres jóvenes. Dice básicamente que las mujeres, ya sea que están casadas, pero que están viejas y amargadas porque tienen problemas en su matrimonio, o peor aún para ella, imagínense, inconcebible, las que nunca se casaron, es un proceso de fracaso y que es horrible porque, de nuevo, toda esta página la tengo subrayada porque es de las páginas más graves que he leído de ella. Dice que cuando tú deshonras tu diseño para el matrimonio, claramente registrado en la palabra de Dios, Dios te resiste mientras el pecado carcome tu alma y destruye tu salud. Las consecuencias del pecado siempre son crueles y costosas, sea el pecado de fornicación o el pecado de descuidar tu vocación como ayuda idónea. O sea, si una mujer, según los estándares de ella, descuida su vocación como ayuda idónea y no responde como ella ha previsto en este libro, Dios se va a vengar de ti.
Por favor, no creas eso. Jamás mujer alguna ha sido feliz y realizada cuando descuida la obediencia a Dios en relación con su papel como ayuda idónea. Primero que ella plantea el tema de la felicidad también obsesivamente. Y Dios no nos llama a ser feliz. Yo creo genuinamente que el Señor quiere que tengamos gozo y estemos en paz, que son cosas diferentes a ser feliz en un mundo de arcoíris y juguetes, ¿no? Y estas son las cosas que más me indignan de este libro porque, a pesar de que hay otras muy que quiero rechazar enérgicamente, cuando atentas en tu argumento contra el carácter de Dios, contra quién es Dios, eso es grave. O sea, aquí pone a Dios como un macho cruel en contra de la mujer que lo desobedece por un segundo. Y esto les digo que este siguiente argumento me sorprendió y no me afectó personalmente porque sé que lo que está diciendo no es cierto. Ay, pero pienso cuántas mujeres la habrán leído y de verdad me da dolor porque yo he experimentado algo de eso. Yo desde hace muchos años tengo problemas hormonales, pero ya tengo 40 y veo que la perimenopausia ha estado como acentuando un poco más esos problemas hormonales. Y entonces ella dice, te voy a dar un ejemplo ahora que de verdad es peor que el ejemplo de la mujer que compite con la amante y pensábamos que no podía haber nada peor que ese ejemplo. La excusa de una mujer con problemas emocionales pudiera ser la menopausia, pero descubrirás que la verdadera causa es la amargura. Un cambio hormonal no cambia el alma de una mujer, simplemente derriba sus defensas cuidadosamente construidas para evitar expresar el contenido cautelosamente guardado de su corazón. Básicamente dice que cuando las mujeres, es más, yo no se los voy a decir, se los voy a leer ahorita, pero ella dice que las mujeres ya de mi edad, que estamos amargadas, que no hemos sido la ayuda idónea que ella se ha sido, empezamos a perder la cabeza y que lo que tenemos guardado por dentro es resentimiento y que la menopausia lo que hace es sacar ese resentimiento y que por eso uno empieza a actuar de manera loca. ¿No? No habla para nada de los hechos reales y hormonales que nunca van a justificar el pecado. O sea, yo estoy navegando mucho ese tema, pero las hormonas realmente afectan a la mujer en todo sentido y de verdad es un tema serio que, una vez más, no justifica el pecado, pero tampoco es, o sea, ella hace un juicio de valor a todas las mujeres que no piensan como ella y que están atravesando algo tan difícil como la menopausia o la perimenopausia. Y luego viene a decir esta cosa magistralmente terrible que es un subcapítulo que se llama La mujer loca. Y ella pasa a narrar una situación de una pareja que ellos conocieron que llegaron a su ciudad y a su congregación. Básicamente se trataba de una mujer que aparentemente era muy espiritual, que no había querido vivir donde habían estado viviendo anteriormente y que llegaron a hablar con ellos porque ella quería que Michael Pearl, el esposo de Debbie Pearl, disipulara o asesorara, así lo dice, al esposo de esta señora. Y le hace el comentario que ni siquiera lo explica, lo justifica. Algo que Mike considera afeminado en el nivel que ella lo esperaba. ¿Por qué lo considera afeminado? No nos dice. Quizá que era quizá muy codependiente, pero no sé por qué afeminado. Y ella relata, pasa es que de verdad no les puedo leer todo porque es muy largo, pero relata que este esposo de la mujer ultra espiritual había sido un gran hombre de negocios inicialmente, pero que esta mujer con su súper espiritualidad lo comenzó a manipular diciéndole que Dios le decía cosas y que él tenía que estar más presente en el hogar, ayudándole a criar los hijos y que él se convirtió en don estable. Dice así, un oso de peluche querendón, amable, amigable y con una sonrisa a flor de labios. Ella era propensa a recibir la palabra del Señor, entre comillas. Sí, yo creo que ella estaba escribiendo a esta pareja y definitivamente la situación de la pareja no era ideal, era una situación que sin duda necesitaban ayuda de estas personas que creen que son hiper espirituales, más espirituales que todo el mundo y que Dios les habla más a ellas que al resto de la humanidad y que hay que hacer lo que yo digo porque Dios me habló a mí y estos dones proféticos que es como el hipercarismatismo, eso no existe esa palabra, pero cuando la gente es hipercarismática básicamente, que de nuevo son posiciones también, yo tengo mis diferencias también con los hipercarismáticos porque sobre espiritualizan las cosas y añaden cosas al evangelio que no dicen, pero bueno, eso harina de otro costal, y va describiendo la situación. Entonces dice que el esposo se fue convirtiendo en alguien muy sumiso, que fue perdiendo como su hombría, su valentía, su ánimo también, que él estaba frustrado e inseguro, y ella le decía, la esposa, que tenía falta de fe. Básicamente lo que creo que describe una situación de una manipulación espiritual por parte de la esposa, donde yo creo, si a mí me preguntan, que aquí hay dos personas responsables, la esposa que está usando el nombre de Dios para manejar y controlar y el esposo que se deja manipular y controlar. Aquí creo que hay dos responsables porque en este matrimonio había dos adultos. Más adelante veremos que Debbie no reconoce esta responsabilidad
para nada del hombre. La pone a esta señora como la principal culpable de lo que pasa a continuación, que ya les voy a contar. Entonces, básicamente destruye todo esto, dice así esto. Mi esposo y yo no tardamos mucho en descubrir la causa de sus problemas. Resultó, como posteriormente lo descubrimos, que estábamos de acuerdo con los consejeros de su iglesia anterior, porque ellos se habían ido porque querían más ayuda espiritual, ¿no? Todo el problema de esta familia no era la toxicidad, no era la manipulación, no eran las dinámicas que no son sanas, era que ella no era ayuda idónea de su marido, sino su conciencia. Ella lo manipulaba con su profundo discernimiento espiritual, ¿no? Entre comillas. Y bueno, nosotros compartimos la palabra de Dios con ella, diciéndole que su desobediencia y falta de reverencia por su marido eran pecados. De nuevo, no era una exhortación a no uses la palabra de manera falsa, no uses tu propia interpretación espiritual de las cosas para lograr que tu esposo haga lo que tú quieres. No, el problema es que tú no eres ayuda idónea. Y como tú no eres ayuda idónea desde la visión de ellos, entonces tu matrimonio es un desastre por estas razones, ¿no? No usurpes la autoridad de tu marido, que yo eso lo entiendo porque obviamente esta esposa estaba como en la casa, no sé, hacía lo que ella decía. Se mudaron porque ella dijo hay que mudarnos, ¿no? Y eso tampoco está bien. Pero definitivamente no dieron en el clavo en cuál era el origen del problema. Pero eso no es lo grave, ya va, espérenme un momentico, ya vamos a llegar. Ella dice que ella tenía esta espiritualidad, que ella escuchaba sermones que limitaban el papel de la mujer en la familia, a la familia y a la iglesia, entonces que básicamente ella era de estas liberales que pensaba que las mujeres podíamos hacer más cosas, y obviamente ya nos dejó claro que en su cosmovisión esto es imposible. Hay momentos donde tiene un análisis acertado de esta mujer, dice su intuición femenina, sensibilidad y pasión se convirtieron en su espiritualidad, y eso pasa con muchas personas que usan sus emociones y sus sentimientos y sus intenciones y dicen es que Dios me habló, es que Dios me dijo, y eso termina siendo un desastre y eso no es correcto tampoco. Ella menciona que básicamente esta mujer era Jezabel, eso es lo que termina diciendo, y dice, a mi esposo y a mí no nos quedaba ninguna duda, su pecado sería su destrucción. Ya había reducido a su marido, que en otro tiempo fue fuerte e ingenioso, en un pobre hombre temeroso. Y hace como una descripción de lo que ella había hecho. De nuevo, voy a repetirlo porque me parece uno de los temas más graves en esta consejería. Ella anula completamente el papel y el poder de decisión del esposo, que es un adulto consciente, que también peca al no cumplir su responsabilidad de liderazgo en el matrimonio, ¿no creen? O sea, al dejarse, yo creo que eso, o sea, si lo de ella es pecado, si no ser ayuda idónea es pecado, ¿por qué no sería pecado que el hombre no asuma su liderazgo? Pero ella, recuerden, ella siempre exceptúa al hombre, lo saca completamente de la fórmula y dice que todo lo malo que ha pasado y que va a pasar es culpa del pecado de ella. Él no tiene ninguna responsabilidad, casi que como en el tema de la infidelidad. Pero yo no me esperaba lo que venía en esta parte del capítulo, porque básicamente ella describe una situación que comenzó a pasar un día en la iglesia, donde tenían una reunión, donde básicamente esta señora comenzó a decir locuras y comenzó a delirar, estaban orando y comenzó a hacer afirmaciones locas, como que el esposo de ella era amante de Marilyn Monroe, que ni siquiera estaba viva, y comenzó luego a decir que el esposo tenía amantes de cosas que no eran verdad. Empezó literal a delirar y ella empezó a decir acusaciones que sabíamos que eran mentiras procedentes de una mente desquiciada. Sus gritos se volvían más fuertes, o sea, al parecer esta persona tuvo un episodio de una especie de demencia, empezó a decir cosas que no eran, empezó a temblar, bueno, una situación bastante deplorable que probablemente fue consecuencia de, bueno, de que no recibieron la ayuda que necesitaban y de que ella, la verdad, no sé, no voy a decir qué lo causó, aunque Debbie dice que lo que ella cree que lo causó, pero es muy lamentable, ¿no? Una persona que realmente perdió la cordura en el marco de esta situación. Y aquí Debbie dice las palabras que yo considero son más graves que he leído en el libro hasta ahora. No recuerdo, yo me leí el libro ya muy rápido, no recuerdo si me voy a encontrar cosas más graves, probablemente sí. Ella dice algo que no vi venir, dice, Dios había hecho que ella se volviera loca. Dios hace ese tipo de cosas temibles. Él no solo permitió que sucediera, sino que estaba allí para darle el último empujón a la locura. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ella no tenía ningún temor de Dios, debió haberlo tenido. Esta mujer creía que podía obligar a su marido a someterse a ella porque ella tenía una unción espiritual. No tomó en cuenta a Dios y por eso Dios la volvió loca. Ella acusa a Dios de haberla vuelto loca. Yo no sé si estamos entendiendo la gravedad de este argumento y de esta conclusión a la que Debbie llega, porque además vilifica a nuestro Dios que es santo y perfecto. Es como, no, Dios vio que no se estaba portando bien. Tienes que tener temor de Jehová. Toma, te mando demencia, vuélvete loca.
como si además Dios fuera el causante de las cosas malas y terribles que nos pasan, como si Dios pudiera crear algo de mal realmente. Y la gran conclusión que ella está dando en este capítulo es que Dios volvió loca a esta mujer porque esta mujer no quiso ser ayuda idónea. Y luego mete unos versículos para hacer parecer que esto que está diciendo es verdad. Dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, ella sembró desobediencia y Dios le dio locura. Vuélvete loca. Me hace pensar y dudar en si realmente esta autora tiene el temor de Jehová, porque hacer esta afirmación acerca de lo que Dios hizo y del carácter de Dios, ni siquiera dice, bueno, es que Dios permitió que ella se perdiera en su filosofía y bueno, terminó viéndose loca. Eso no fue lo que dijo. Ella dice claramente que Dios la volvió loca. Y luego termino de leer esto un poco infartada y hay como una última parte donde dice, muchas mujeres cuando llegan a los 40 años, que acabo de cumplir, están al borde de la inestabilidad mental porque han pasado años molestas con sus maridos y en lugar de practicar ser agradecidas y alegres, practican la amargura. La amargura no te va a volver loca, la amargura es un lugar donde no debiéramos estar porque nosotros tenemos el gozo del Señor y el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero no porque la amargura pueda ser, no, estoy amargada, me voy a quedar demente. O sea, sucede, lamentablemente hay personas que pierden la cordura. Yo creo que hay un mundo espiritual allí, pero no es que Dios viene y con un rayito te manda la demencia. O sea, ese no es el Dios de la Biblia que yo conozco. Y creo que hacer esta acusación tan genérica de no, las mujeres de esa edad ya se empiezan a volver locas porque no vivieron como yo, Debbie Pearl, dije que vivieran. Eso de verdad no tiene ningún asidero bíblico, tampoco tiene lógica, las generalizaciones de verdad no les veo ni siquiera seriedad y respeto para con el lector. Yo he tenido amargura en mi corazón y ¿qué he hecho? Bueno, la he detectado, el Señor me la ha mostrado, he orado, he pedido perdón al Señor y Dios allí me va ayudando, al Señor y a mi esposo cuando ha sido contra Él y el Señor nos va ayudando como a ser transformados a su imagen porque siempre estamos luchando con algún tipo de pecado. Eso no quiere decir que el Señor ha preparado para nosotros una perdición de la cordura absoluta. Y dice, y lo que les va a pasar es que un día los nervios van a sufrir un colapso y van a perder el control y van a gritar como una loca insultando a sus seres queridos con apelativos terribles y dirá que tienen un mal día con las hormonas. Primero que generaliza, segundo que esto no es así, es decir, de nuevo, yo no creo para nada que los problemas hormonales justifiquen el pecado y no pueden hacerlo ni lo harán nunca, pero hay que ver el caso por caso porque una mujer se siente así, ella está haciendo lo menos amorosa, comprensiva, empática posible y juzgando a todas las mujeres de la manera más cruel y además, lo peor, dejando mal a Dios y presentando un Dios que no es el Dios verdadero. Luego, es rarísimo incluso el diseño del libro porque empieza a poner el texto en una letra que va aumentando el tamaño de la fuente, como para que vayan resaltando un proceso progresivo de cómo se va volviendo loca la mujer, ¿no? Al principio está enojada, luego se enoja con la familia, luego con la iglesia, luego con todos, practica su irracionalidad, enojada, todo el tiempo enojada, locura. Así termina el párrafo. Y luego se lanza dos versículos sin explicación, sin contexto, totalmente hechos en eisegesis, es decir, una interpretación bíblica para apoyar el argumento sin sentido que ella está proponiendo, diciendo, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Deuteronomio 28:28. Ese es el versículo, no dice en qué contexto sucedió, en contra de quién fue esto, simplemente ahí te lo dejo. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla, nocivo desvarío. Eclesiastés. O sea, y está diciendo que Jehová hizo esto en contra de una mujer que no fue una buena ayuda idónea. No, estos son contextos completamente distintos y de verdad no los conecta, no los soporta, no los explica. Habla por tanto, no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo por la abundancia de todas las cosas. Servirás a tus enemigos que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez. Esto está dirigido al pueblo de Israel, en desobediencia, en rebeldía, en pecado. Ella está diciendo, tú no fuiste buena ayuda idónea, descuidaste a tu marido, trataste de manipularlo. Jehová te va a volver loca. Gravísimo, gravísimo, engañosísimas estas afirmaciones y realmente peligrosas para la iglesia y una amenaza verdadera a la predicación fiel del evangelio. Voy a dejarlo hasta acá porque, bueno, larguísimo el día de hoy. Yo sé que a nadie ya le molesta que sean tan largos. Avanzamos con la lectura. El video que viene va a ser acerca de los capítulos 8, 9 y 10 probablemente. Son muchos capítulos los que nos quedan por delante, pero honestamente creo que
vale la pena seguir este análisis, vale la pena seguir teniendo esta conversación, vale la pena que sigan viendo los videos, ustedes se ponen sus audífonos, se van a la universidad, se van al trabajo, lavan los platos, atienden a los niñitos y vamos escuchando poco a poco este análisis de nuevo para aprender a pensar bíblicamente acerca de cosas que están escritos en este tipo de libros que porque meten un versículo creen que están haciendo un argumento bíblico. Entonces, hoy me quedé como con la sensación o con el recordatorio de la importancia de recordarles que Dios las ama, que somos pecadoras, es cierto, y yo creo que si nosotros amamos a Dios tenemos que corregir nuestro comportamiento, y yo cuando corrijo mi comportamiento me duele y me cuesta y no es fácil morir a mí misma todos los días, y amo infinitamente a mi esposo y a mi hijo y quiero ser una buena esposa y mamá para ellos, pero la verdad, la razón que me motiva en todo eso es mi Señor. Es que yo fui salvada y comprada por un precio y amada, y Dios ha sido duro a veces conmigo, ha permitido cosas difíciles que yo sé que las ha hecho porque es un padre bueno que al que ama disciplina, pero nunca en estos términos de comportamiento, de manipulación, de control, de obtención de resultados, de idolatría al matrimonio, de un supuesto temor de Jehová que te va a lanzar un rayo y te va a volver demente. Esto es, les digo algo, yo creo que esto es satánico, esto es usado por el diablo para alejar a las mujeres del verdadero evangelio y del amor de Dios. Así que les animo que si les hizo clic esta enseñanza, esta reflexión, la compartan con alguien que se haya leído este libro, que seguramente ha sido afectada en algún nivel por él. Y pues nada, seguimos, si Dios lo permite, pronto analizando el resto de los capítulos.